El aeropuerto de Miami estaba envuelto en esa mezcla de ansiedad y promesas que solo los lugares de partida tienen. Clara sostenía su pasaporte con las manos temblorosas, mirando una y otra vez la pantalla que anunciaba su vuelo. Destino: París, Charles de Gaulle. Había esperado ese momento durante meses. Desde la primera conversación con Alexandre, todo había parecido encajar de una manera casi mágica. Él hablaba con una dulzura poco común, mezclando un español imperfecto con un francés encantador. Decía que París no solo era su hogar, sino también el lugar donde el amor siempre encuentra su verdad. Durante semanas, los mensajes de Alexandre fueron su refugio. Le enviaba fotos de calles adoquinadas, cafeterías escondidas y atardeceres sobre el Sena. «Te imagino aquí», escribía. Clara, cansada de una rutina gris y de relaciones vacías, sintió que por fin había encontrado a alguien que la veía, que realmente la entendía. Mientras el avión despegaba, cerró los ojos y pensó que tal vez ese era el comienzo de su historia de amor definitiva. El rugido de los motores se confundía con los latidos de su corazón. El aire frío de París la recibió con una ráfaga que olía a lluvia y café. En la sala de llegadas, su mirada buscó entre la multitud hasta encontrarlo. Alexandre estaba allí, de pie, sosteniendo un pequeño cartel que decía «Bienvenue, ma belle Clara». Sonreía, y en ese instante todo pareció detenerse. Cuando la abrazó, ella sintió algo que no supo explicar, una mezcla de calidez y vértigo. No era miedo, pero tampoco calma. «No puedo creer que estés aquí», dijo él, su voz profunda y suave. «Yo tampoco», respondió ella, intentando ignorar el temblor en su voz. Durante los primeros días, todo fue un sueño. Pasearon por Montmartre, cenaron bajo las luces doradas de la Torre Eiffel y se besaron frente al Sena. Alexandre parecía conocer cada rincón secreto de la ciudad y cada palabra suya era una promesa de eternidad. Pero el encanto empezó a resquebrajarse lentamente. Una noche, mientras él se duchaba, Clara notó que su teléfono vibraba sin parar. En la pantalla apareció un nombre desconocido: Elodie. Ella no quiso mirar, pero el sonido de las notificaciones se repetía, insistente, casi como una advertencia. Cuando Alexandre salió del baño, tomó el móvil rápidamente y lo guardó sin decir nada. Sonrió, pero sus ojos no acompañaban el gesto. A partir de ese momento, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Alexandre desaparecía por horas, alegando reuniones urgentes. A veces, cuando regresaba, llevaba en la ropa un aroma distinto, perfume ajeno, notas de cigarro, una mezcla que Clara no reconocía. Y lo más inquietante, cada vez que intentaba hablar del futuro, él desviaba la conversación. Una tarde, en el café donde se habían conocido por primera vez, Clara notó algo que la hizo estremecer. Un hombre con abrigo oscuro la observaba desde una mesa al fondo. Fingía leer un periódico, pero sus ojos la seguían. Cuando Alexandre regresó del baño, el hombre desapareció. «¿Quién era ese?», preguntó ella. «¿Quién?». «No había nadie», respondió él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, mientras intentaba dormir, Clara escuchó pasos en el pasillo del hotel, pasos lentos, que se detenían justo frente a su puerta. El corazón le golpeaba el pecho. Cuando se atrevió a mirar por la mirilla, no vio a nadie. Pero sobre el suelo había algo, una pequeña tarjeta doblada. La recogió con manos temblorosas. En letras torcidas, alguien había escrito: «No confíes en él». Clara no durmió el resto de la noche. En su mente, las palabras se repetían una y otra vez. «No confíes en él». ¿Quién podría haber dejado esa nota? ¿Y por qué? Cuando el amanecer tiñó París de un gris pálido, comprendió que el cuento de hadas estaba comenzando a desmoronarse. El amor, pensó, no debía sentirse así. París amanecía envuelta en una niebla espesa, como si la ciudad misma quisiera ocultar algo. Clara miraba por la ventana del hotel con los ojos enrojecidos, todavía sosteniendo la pequeña tarjeta que había encontrado bajo la puerta. No podía dejar de pensar en esas palabras. «No confíes en él». Se repetían como un eco dentro de su cabeza, intentando encajar con cada uno de los gestos extraños de Alexandre durante los últimos días. Él seguía durmiendo, el rostro tranquilo, la respiración acompasada. Parecía tan inofensivo, y sin embargo, algo en su calma la inquietaba. Cuando el teléfono de Alexandre vibró, Clara sintió una punzada en el pecho. Se acercó despacio. En la pantalla apareció una notificación. Mensaje nuevo de Elodie. El impulso fue más fuerte que la prudencia. Deslizó el dedo y leyó: «Ya le contaste la verdad». El corazón se le heló. Cerró el teléfono justo cuando Alexandre se movió en la cama. Fingió estar mirando el mapa de la ciudad. «¿Despierta tan temprano?», dijo él con voz ronca. «No podía dormir», contestó sin mirarlo.
Él se levantó, la abrazó por detrás y le besó el cuello. Clara sintió un escalofrío, pero no de placer. Más tarde, caminaron por las calles del barrio Le Marais. Él parecía normal. Hablaba de arte, de historia, de cómo la ciudad lo había moldeado. Pero cada palabra sonaba ensayada, cada sonrisa, medida. ¿Quién es Elodie?, preguntó Clara de repente. Él se detuvo. La mirada que le lanzó fue fría, como si por un instante hubiera desaparecido el hombre que ella creía conocer. ¿Dónde escuchaste ese nombre?, preguntó. No lo escuché. Lo vi. En tu teléfono. Alexandre apretó los labios. Luego suspiró. Es una vieja amiga, nada importante. Pero sus ojos decían otra cosa. Había una sombra en ellos, algo que parecía miedo o culpa. Esa noche, Clara decidió escribirle a su mejor amiga en Estados Unidos, Sophie, contándole lo ocurrido. Sophie, algo no está bien. Creo que Alexandre me oculta cosas. Alguien dejó una nota en mi puerta diciendo que no confíe en él. La respuesta llegó rápido. Clara, prométeme que tendrás cuidado. Busca otro hotel, no te quedes sola con él. Pero Clara no podía irse. No aún. Quería entender. Cuando Alexandre salió a hacer una llamada importante, ella aprovechó para revisar su maleta. Todo parecía en orden, hasta que encontró un sobre marrón escondido en el doble fondo. Dentro, había fotocopias de documentos, una lista de nombres y una fotografía en la que aparecía Alexandre, con otra mujer. La mujer sonreía. Y no era cualquier rostro. Clara la había visto antes, en una de las fotos de los mensajes que él le había enviado semanas atrás. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Alexandre estaba allí, mirándola con una calma siniestra. ¿Qué haces?, preguntó, la voz baja pero firme. Solo buscaba mi cargador. Él avanzó lentamente. Sus pasos sonaban como un reloj marcando el final de algo. Tomó el sobre de sus manos sin apartar la mirada. No deberías tocar mis cosas, Clara. Hay cosas que no entenderías. Ella quiso responder, pero no pudo. Su garganta se cerró. Por primera vez, tuvo miedo de verdad. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la lluvia golpear los cristales. Cada trueno parecía un aviso. A las 3 de la mañana, su teléfono vibró. Era un número desconocido. El mensaje decía: no confíes en él. Te está usando. El remitente estaba guardado bajo el nombre Elodie. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El amanecer llegó gris y silencioso. Clara seguía sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano. El mensaje de Elodie seguía allí, como una herida abierta. No confíes en él. Te está usando. Pero, ¿usándola para qué? Cuando Alexandre despertó, ella ya estaba vestida. Voy a salir un momento, dijo con voz tensa. ¿A dónde? Solo a caminar. Necesito despejarme. Él la observó por un largo instante. Su mirada, antes cálida, tenía ahora un matiz de desconfianza. No te pierdas, dijo finalmente, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Clara salió del hotel con el corazón acelerado. París, normalmente vibrante, le parecía ahora una ciudad distinta. Cada esquina parecía observarla. Cada sombra parecía esconder algo. Caminó sin rumbo fijo hasta llegar a una pequeña cafetería en Rue Saint-Antoine. Se sentó en una mesa junto a la ventana y abrió el chat de Elodie. ¿Quién eres? ¿Qué quieres decir con que me está usando?, escribió. La respuesta no tardó. No puedo hablar por aquí. Nos están observando. Ven sola a la librería Les Pages Oubliées, en el barrio latino. Hoy, al mediodía. Clara dudó. Todo sonaba a una trampa, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes que la prudencia. A mediodía, el cielo parisino estaba cubierto de nubes. La librería era pequeña, escondida entre 2 edificios antiguos. El aire olía a papel envejecido y polvo. Detrás del mostrador, una mujer de cabello oscuro la observó con atención. ¿Elodie?, preguntó Clara en voz baja. La mujer asintió y le hizo una seña para que la siguiera hasta una sala trasera. Allí, entre estantes repletos de libros viejos, cerró la puerta. No tenemos mucho tiempo, dijo. Si él descubre que te lo conté, me buscará a mí también. Clara sintió que el corazón se le detenía. ¿De qué estás hablando? De Alexandre, respondió Elodie. Su verdadero nombre no es ese. Se llama Luca Moretti. Trabaja para una red de estafadores sentimentales que operan entre Europa y Estados Unidos. Las palabras cayeron como una sentencia. Eso no puede ser, murmuró Clara. Me mostró su pasaporte, su dirección. Elodie negó con la cabeza. Todo falso. Lo ha hecho muchas veces. Encuentra mujeres solas, vulnerables, las hace enamorarse, y después las convence de invertir dinero o compartir información. Cuando obtiene lo que quiere, desaparece. Clara sintió un mareo. ¿Y tú? ¿Cómo sabes todo eso? Elodie bajó la mirada. Porque yo también caí.
Hace 3 años, y lo amé. El silencio se hizo pesado, insoportable. Elodie la miró fijamente. Escúchame. Si aún estás con él, corre. No esperes. No le digas nada. Antes de que Clara pudiera responder, se escuchó el sonido de la puerta principal. Pasos, voces. Elodie palideció. «Ya es tarde», susurró. «Vete por la puerta trasera». Clara corrió, tropezando entre cajas y pilas de libros. Cuando salió a la calle, sintió la lluvia golpearle el rostro. Miró hacia atrás. Una silueta masculina entraba en la librería, alta, con abrigo negro. El corazón le dio un vuelco. Era Alexandre. Sadomim Spinmals regresó al hotel solo para descubrir que la habitación estaba revuelta. Sus maletas, abiertas, sus documentos, desaparecidos. Sobre la cama, una sola hoja de papel la esperaba. Reconoció la caligrafía al instante. Nunca debiste buscarla. El teléfono sonó. Número desconocido. Contestó, con la voz temblorosa. Clara. La voz de Alexandre era tranquila, casi tierna. ¿Por qué corriste? No tenía que ser así. ¿Quién eres en realidad?, preguntó ella, conteniendo las lágrimas. Una pausa. Luego, él dijo algo que la heló por completo. Te lo explicaré todo. Pero primero, necesito que vengas conmigo. No aquí. A un lugar donde nadie nos interrumpa. Y la línea se cortó. Clara se quedó inmóvil. Afuera, París seguía viva, indiferente. Dentro, todo se había vuelto silencio. El cuento de hadas había muerto. Y en su lugar, nacía algo mucho más oscuro. Clara no sabía si era la lluvia o el miedo lo que la hacía temblar. Caminó sin rumbo por las calles empapadas, mirando de reojo cada reflejo en los escaparates. Sentía que la seguían, que los pasos que resonaban detrás de ella no eran casualidad. El mensaje de Elodie, la llamada de Alexandre, la nota sobre la cama, todo formaba una cadena de advertencias que no alcanzaba a entender. Entró en una estación de metro y bajó las escaleras rápidamente. A su alrededor, la gente se movía con prisa, indiferente. París seguía su ritmo, ajena a su pesadilla. En el andén, se sentó en un banco, intentando pensar con claridad. ¿Y si Elodie mentía? ¿Y si todo era una confusión? Pero luego recordó la mirada de aquella mujer, el miedo real en su voz. Nadie podía fingir algo así. El tren llegó. Clara subió, se recostó contra la ventana y cerró los ojos. Sabía que tenía que salir de París, pero no tenía su pasaporte, ni dinero suficiente, ni idea de a quién acudir. Cuando el tren se detuvo, bajó en una estación desconocida. Subió las escaleras y se encontró frente a un pequeño hotel barato. Entró y pagó en efectivo por una noche, usando el poco dinero que le quedaba. El recepcionista, un hombre mayor, le sonrió con amabilidad. ¿Turista?, preguntó. Algo así, respondió ella, evitando los detalles. En la habitación, sacó su teléfono y volvió a escribirle a Sophie. Estoy en otro hotel. Perdí mis documentos. Creo que estoy en peligro. Si algo pasa, busca a una mujer llamada Elodie en París. Envió el mensaje y apagó el móvil. No quería que la rastrearan. Horas después, alguien golpeó la puerta. 3 golpes suaves. Clara se congeló. Nadie sabía que estaba allí. ¿Quién es?, preguntó con la voz apenas audible. Silencio. Luego, una voz masculina respondió. Recepción. Olvidó firmar el registro. Ella dudó. Algo en el tono de aquella voz no coincidía con la del recepcionista. Déjelo bajo la puerta, dijo retrocediendo. El silencio volvió, pero luego, el sonido de un llavero metálico. Alguien intentaba abrir la puerta. Clara corrió al baño. Buscó algo con que defenderse. Un secador, una botella, cualquier cosa. El pomo giró lentamente. Y entonces, una voz familiar la atravesó como un cuchillo. Clara, abre. Tenemos que hablar. Era Alexandre. Vete, gritó. No te acerques. Por favor, escúchame. No todo es como piensas. Elodie te está manipulando. Ella fue quien me traicionó, no al revés. Clara sentía que el aire se le escapaba. ¿Por qué debería creerte? Porque te amo, respondió él, con una sinceridad que la desarmó. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse. ¿Podía estar mintiendo otra vez? Pero en su voz había algo distinto. Un cansancio, una sombra de verdad. Dame una oportunidad para explicarte, insistió. Solo una. Clara dudó. Finalmente tomó el teléfono, abrió la cámara y se acercó a la mirilla. El pasillo estaba vacío. La puerta, cerrada. Alexandre no estaba. Pero sobre el suelo, donde había escuchado su voz, había algo nuevo. Una memoria USB envuelta en un pedazo de papel. En el papel, escrito a mano, decía: si quieres saber quién soy, conéctala, pero prepárate para ver más de lo que imaginas.
Clara la sostuvo en sus manos durante largos minutos. Sabía que podría ser una trampa. Sabía que si lo hacía, tal vez ya no habría vuelta atrás. Finalmente, encendió su laptop. La pantalla parpadeó. Una carpeta apareció, titulada Verdades. Dentro, había decenas de archivos, videos, fotos, y entre ellos, uno con su propio nombre, Clara, MP4. El corazón le martillaba en el pecho. Hizo clic. En el video, grabado desde una cámara oculta, apareció ella, en el aeropuerto de Miami, el día que había tomado el vuelo a París, y detrás de ella, observándola desde lejos, Alexandre. El archivo se cortó abruptamente, y la pantalla se volvió negra. En ese instante, el teléfono vibró con un nuevo mensaje. Te dije que no confiaras en él. Y debajo, una foto reciente. Clara, en la habitación del hotel, vista desde la ventana. El miedo se transformó en algo más profundo. Ya no era solo un engaño, era una cacería. El silencio de la habitación era insoportable. Solo el zumbido tenue del refrigerador y la lluvia golpeando el vidrio acompañaban el temblor de sus manos. Clara seguía mirando la pantalla negra, incapaz de apartar la vista, como si el monitor aún pudiera revelar algo más. Su imagen en el aeropuerto, Alexandre observándola desde la distancia, nada tenía sentido. ¿Por qué habría estado filmándola antes incluso de conocerse? Guardó la memoria USB y se alejó del escritorio. El teléfono vibró de nuevo, pero no se atrevió a mirarlo. Sabía que cualquiera que la estuviera siguiendo ya sabía exactamente dónde estaba. Sophie Deere cerró las cortinas, apagó las luces y se recostó en la cama. Intentó calmar su respiración. París, allá afuera, seguía viva. Ruidos de coches, voces lejanas, una sirena en la distancia. Pero para ella, el mundo se había reducido a 4 paredes y un miedo que respiraba con ella. No podía seguir así. Necesitaba respuestas, y solo una persona podía dárselas. Tomó la USB y bajó al vestíbulo. El recepcionista seguía allí, leyendo un periódico viejo. ¿Hay algún cibercafé cerca?, preguntó. A una cuadra, justo al lado del mercado. El hombre la miró con curiosidad. ¿Todo bien, señorita? Clara sonrió débilmente. Sí, solo trabajo pendiente. Sáfamos y cartálasenas, el cibercafé estaba casi vacío. Un par de turistas, un hombre con auriculares, una mujer escribiendo en silencio. Clara conectó la USB a uno de los ordenadores. Esta vez, revisó los otros archivos. Carpetas con nombres de mujeres, direcciones, fotos. Amelia, 2018. Laura, 2020. Marianne, 2022. Todas compartían algo. Correspondencias de amor, capturas de transferencias bancarias, mensajes de promesas rotas. Era cierto. Alexandre, o Luca Moretti, las había usado. A todas. Pero entre las carpetas había una más reciente. Operación Clara. Abrió el archivo de texto que había dentro. Objetivo localizado en Miami. Perfil compatible. Emocionalmente inestable. Tendencia al apego. Antecedentes de pérdida. Potencial alto para manipulación afectiva. El estómago se le contrajo. Era un informe. Sobre ella. Y al final, una nota escrita a mano. No repetir errores del caso Elodie. ¿Buscas algo interesante?, preguntó una voz detrás de ella. Clara giró, sobresaltada. Alexandre estaba allí, el abrigo negro, la mirada tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, retrocediendo. Él levantó las manos. Por favor, no tengas miedo. Déjame explicarte. El encargado del local los miró con incomodidad, pero Alexandre se acercó con una calma que solo empeoró las cosas. No soy quien crees, y tampoco lo soy completamente, dijo en voz baja. Lo que viste no es toda la historia. Clara temblaba. Entonces dime la verdad. ¿Quién eres? Alexandre respiró hondo. Trabajo para una organización que rastrea fraudes internacionales. Infiltramos redes de estafadores sentimentales. Tenía que acercarme a ti porque eras la conexión con alguien más. Alguien a quien ellos buscaban. Clara lo miró, incrédula. ¿Esperas que crea eso? Elodie, dijo él. No es una víctima. Es una de ellos. Te está usando para exponerme. El nombre la golpeó como un eco. Eso es mentira. ¿Lo es? Alexandre la miró fijo. ¿No te parece extraño que te encontrara tan fácilmente? ¿Que supiera tu nombre, tu hotel, tus movimientos? Por un segundo, Clara dudó. Todo era posible. Pero entonces recordó el video, los informes, las otras mujeres. No, dijo con firmeza. Tú eres el mentiroso. A su alrededor, los clientes del local empezaban a mirar. Alexandre se acercó un paso más. No sabes en qué estás metida, Clara. Si te vas ahora, te matarán. ¿Quién? Los que realmente están detrás de todo. No soy tu enemigo.
Sus palabras sonaban verdaderas, o tal vez sabía cómo hacerlas sonar así. Antes de que pudiera responder, una explosión de vidrio rompió el aire. El ventanal del cibercafé estalló, y todos gritaron. Clara cayó al suelo. Cuando levantó la cabeza, Alexandre ya no estaba. Fuera, la lluvia seguía cayendo, arrastrando trozos de cristal por la calle. Clara se levantó con dificultad, el corazón desbocado. No sabía si él había huido, o si alguien más lo había hecho desaparecer. Y mientras la sirena de una patrulla se acercaba, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Sal de París, no hay tiempo. El remitente era desconocido, pero el nombre que aparecía en la esquina de la pantalla la dejó sin aliento. Elodie. El sonido de las sirenas aún retumbaba en sus oídos mientras corría por las calles mojadas. Clara no sabía si huía del peligro o de su propia confusión. Las luces de los coches se mezclaban con los reflejos del agua, creando destellos que la desorientaban. Solo una cosa era clara. Tenía que salir de París, pero el mensaje de Elodie seguía en la pantalla. Sal de París, no hay tiempo. No decía a dónde ni por qué, solo eso. Guardó el teléfono y se refugió bajo el toldo de una panadería cerrada. El aire frío le cortaba la piel. En su mente, las voces se mezclaban, la de Alexandre, la de Elodie, la suya propia, formando un coro caótico de advertencias y mentiras. ¿Y si él decía la verdad? ¿Y si Elodie era parte del mismo juego? Y horas más tarde, Clara llegó a la estación de trenes Gare du Nord. Compró un billete en efectivo para Bruselas, el primer destino que encontró. Si lograba cruzar la frontera, quizás podría contactar al consulado y pedir ayuda. Se sentó en un banco, mirando el reloj digital que marcaba las 02:47 de la madrugada. La estación estaba casi vacía, pero un guardia la observaba desde la distancia. Intentó relajarse, pero su cuerpo seguía en alerta. Entonces lo vio. Entre la multitud dispersa, una figura con abrigo oscuro avanzaba lentamente. Alexandre. Clara se levantó de un salto y corrió hacia la otra salida. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Él gritó su nombre, pero ella no se detuvo. Subió las escaleras mecánicas, empujando a la gente, hasta que sintió una mano sujetarla del brazo. «Clara, por favor». La voz era desesperada. «No corras. No quiero hacerte daño». Ella lo miró con rabia y miedo. «¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no entiendes lo que está pasando? No soy el enemigo». «¿Y los videos? ¿Las carpetas con nombres de mujeres? ¿Las mentiras?» Alexandre apretó la mandíbula. «Todo eso es parte del trabajo. Yo no las engañé. Las investigaba. Pero tú apareciste en medio de algo mucho más grande». Clara quiso gritarle, pero algo en su expresión la detuvo. Por primera vez, él parecía realmente asustado. «Hay gente buscándote», dijo en voz baja. «No por mí, sino por lo que encontraste. Esa memoria USB no era mía, era de ellos. Tiene información que los puede destruir». Antes de que pudiera responder, un fuerte estallido resonó cerca de la entrada de la estación. Gritos, pasos apresurados. Alexandre la tomó de la mano. «¡Corre!» Piatmanam Nia salieron por una puerta lateral. Clara apenas podía respirar. Corrieron por calles estrechas, entre callejones iluminados por farolas parpadeantes. Cuando finalmente se detuvieron, Alexandre se apoyó contra una pared, jadeando. «Ya no estamos seguros aquí». «¿Qué está pasando?», preguntó ella sin aliento. Él la miró fijamente. «Elodie no trabaja sola. Pertenece a una célula que roba información y chantajea a personas con poder. Me infiltré entre ellos hace años, pero me descubrieron. Pensaron que estaba muerto». Clara negó con la cabeza. «Eso no explica por qué me involucraste. Porque tú fuiste el anzuelo. Fuiste. Ellos necesitaban a alguien como tú para atraerme. Te usaron. Igual que intentan usarme ahora». El silencio cayó como un golpe. Las piezas encajaban, pero de una forma retorcida y dolorosa. Clara se llevó las manos a la cabeza. «Entonces, ¿todo lo nuestro fue una mentira?» Alexandre la miró con una tristeza profunda. Al principio, sí, pero luego, todo cambió. Sus palabras la desarmaron. Había sinceridad en su tono, una grieta en la máscara que siempre llevaba puesta. Antes de que pudiera decir algo, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. «Está mintiendo. Si te quedas con él, morirás. Elodie». Alexandre miró la pantalla por encima de su hombro y suspiró. «Claro que te escribió. Siempre aparece cuando estoy cerca». De repente, se escuchó el ruido de un motor. Un coche negro se detuvo frente a ellos. Las luces los cegaron. Una puerta se abrió lentamente. Una figura femenina descendió del vehículo. El cabello oscuro, los ojos helados. Elodie. «Ah, te advertí, Clara», dijo ella con voz serena. «Pero no escuchaste». Alexandre dio un paso al frente. «No te atrevas a tocarla». Elodie sonrió.
Oh, Luca, siempre tan protector. El sonido de un arma cargándose llenó el aire. Ya no se trata de amor, susurró Elodie. Se trata de quién cuenta la historia primero. Clara quedó paralizada. El pasado, el engaño, las verdades contradictorias, todo convergía en ese instante, y supo que, cualquiera que disparara primero, una parte de su vida moriría allí. Un trueno rompió el cielo parisino, y el primer disparo resonó en la noche. El disparo retumbó en el aire, y por un instante, todo quedó congelado. Clara apenas podía respirar. El coche negro estaba detenido, sus luces cegándola. Elodie avanzó con una calma inquietante, un arma en la mano, mientras Alexandre protegía a Clara con el cuerpo. «¡Detente!», gritó él, su voz vibrando de tensión. «No tienes que hacer esto». Elodie lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de odio y determinación. «Todo está roto, Luca. Tú lo sabes. No hay regreso. Aún hay una salida», respondió él. «Déjame explicarle a Clara la verdad». Clara sentía que su mundo se dividía en dos. Por un lado, Alexandre, el hombre que decía amarla, que parecía ser la víctima de una red que superaba todo su entendimiento. Por el otro, Elodie, cuya voz y advertencias la habían guiado desde el principio, prometiéndole la verdad y protección. «Tú decides, Clara», dijo Elodie con voz gélida. Él o yo. El corazón le latía con fuerza. El viento arrastraba la lluvia sobre su rostro. Cada segundo parecía estirarse infinitamente. Recordó los videos, los archivos, los informes, la nota en la puerta del hotel, los mensajes de advertencia. Todo la había llevado hasta este instante. Yo, su voz temblaba, no sé en quién confiar. Alexandre dio un paso adelante, sin soltar su mano. Créeme, todo lo que te dije es cierto. Ellos me han manipulado durante años, y ahora usan tu inocencia para atraparme. Pero si confías en mí, puedo sacarte de esto. Elodie rió suavemente. ¿Y si decide que eres una amenaza, Clara? ¿Qué harás entonces? El arma tembló en su mano. Por un instante, la lluvia parecía detenerse. Clara cerró los ojos. Intentó calmar la mente, separar la verdad de la mentira, la protección del peligro. Recordó la primera nota, no confíes en él, pero también recordó la mirada de Alexandre aquella noche, la sinceridad detrás de su miedo, el tono de advertencia de Elodie. Era un rompecabezas imposible de resolver. «Basta», dijo finalmente con voz firme. «No voy a elegir por miedo. Voy a elegir por lo que es correcto». Alexandre parpadeó, sorprendido. «¿Qué quieres decir? Voy a buscar la verdad yo misma. Y si alguien intenta manipularme, se arrepentirá». Elodie frunció el ceño. «Eso es peligroso. Lo sé», contestó Clara. «Pero no voy a huir ni a seguir órdenes de miedo». En ese instante, un ruido metálico llamó su atención. Del maletero del coche negro, alguien estaba saliendo. Otro hombre, alto, encapuchado, cargando una maleta grande. Alexandre aprovechó la distracción y tomó la mano de Clara. «¡Corre!», gritó. Corrieron juntos por un callejón estrecho, el agua chocando contra los adoquines. Cada esquina era un posible peligro, cada sombra, una amenaza. El corazón de Clara latía al límite, y por primera vez sintió que estaba actuando por su propia voluntad, no por el miedo ni la manipulación. Llegaron a un puente sobre el Sena. La ciudad parecía tranquila desde allí, ajena al caos que los perseguía. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Clara jadeando. «Ahora», dijo Alexandre, «tenemos que exponerlos. Todo. La información de la USB, los archivos, la operación que planeaban. Si lo hacemos correctamente, podremos terminar con esta red». Clara asintió, comprendiendo que ya no podía ser una víctima. «Entonces hagámoslo». Pero en el reflejo del agua, detrás de ellos, una sombra emergió. Elodie estaba allí, con la misma calma gélida, observándolos. «No será tan fácil», dijo. «Nadie escapa». El río parecía absorber su miedo. París, la ciudad de la luz, se había convertido en un laberinto de engaños, secretos y decisiones que podían matar. Clara respiró hondo. Por primera vez, no estaba sola. Y por primera vez, entendió que para sobrevivir, tendría que enfrentarse a todos los fantasmas de su propio corazón y a la oscura red que la había atrapado. La tormenta aumentaba. El río brillaba bajo los relámpagos, y la guerra silenciosa apenas comenzaba. La tormenta comenzaba a ceder, dejando un cielo gris que se reflejaba en el Sena. Clara y Alexandre se encontraban de pie sobre el puente, jadeando, empapados, con la memoria USB en sus manos. La ciudad despertaba lentamente, ajena a la lucha silenciosa que había tenido lugar entre sus sombras. «Tenemos que hacerlo ahora», dijo Alexandre, la voz firme. «Si Elodie nos sigue, cada minuto cuenta». Clara asintió.
Su corazón aún latía con fuerza, pero había claridad en su mente. Ya no era la mujer temerosa que había llegado a París días atrás. Ahora era alguien que tomaba decisiones, que confrontaba la verdad sin ceder al miedo. Con cuidado, conectaron la USB a la computadora portátil que Alexandre había traído escondida en su mochila. Los archivos aparecieron en la pantalla: fotos, videos, documentos financieros y mensajes de texto que probaban cada engaño, cada operación de la red de estafadores. Entre ellos, había evidencia de transferencias ilegales y nombres de cómplices internacionales. Esto, dijo Clara respirando hondo, es todo. Podemos detenerlos. En ese instante, un destello reflejó en el agua. Elodie apareció al otro lado del puente, el rostro imperturbable, observándolos como si pudiera leer cada pensamiento. En su mano, el arma brillaba bajo la luz del relámpago. Pensaron que podían salirse con la suya, dijo ella con voz fría. Pero yo controlo la última carta. Alexandre dio un paso delante de Clara. No hoy, respondió, y por primera vez su tono no era de súplica, sino de decisión. Elodie sonrió, y antes de que pudiera reaccionar, Alexandre presionó un botón en la mochila. Una serie de luces y destellos surgieron, un dispositivo que había preparado como alarma y distracción. La figura de Elodie se vio obligada a retroceder, cegada momentáneamente por el resplandor. Clara aprovechó el momento para iniciar la transmisión en vivo de todo el contenido de la USB. La evidencia se estaba enviando simultáneamente a la Policía Internacional, medios de comunicación y contactos confiables que Alexandre había establecido durante años. Elodie retrocedió, furiosa, gritando órdenes a través de su teléfono. Pero era demasiado tarde. La red que había operado en las sombras durante años comenzaba a desmoronarse ante la exposición pública. «¡Es imposible!», gritó Elodie, tirando el arma al suelo y retrocediendo. «Esto no puede estar pasando». Clara respiró profundamente. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba clara. Cada paso que había dado, cada decisión, la había llevado hasta aquí. Alexandre tomó su mano. «Lo logramos», dijo con voz baja, apenas audible entre el eco de los relámpagos. Clara lo miró, y por primera vez pudo ver la verdad en sus ojos. No había engaño, solo un hombre atrapado en un juego que había empezado mucho antes de conocerla. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, la voz aún temblorosa. «Ahora», respondió Alexandre, «volvemos a vivir, pero con cuidado. Nunca olvidaremos lo que pasó, y siempre sabremos que la verdad es más poderosa que cualquier mentira». Mientras los primeros rayos de sol iluminaban París, Clara comprendió algo esencial. Había llegado al final del miedo, al amanecer de una nueva vida. No era solo supervivencia, era liberación. Y aunque las cicatrices permanecerían, París, la ciudad de la luz y de las sombras, volvía a ser suya. El amor que había comenzado como un sueño se había convertido en pesadilla. Pero la verdad, finalmente, la había salvado.